Ahí está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco, alias Pachecation. Señor Pachecation. Mi querido Paquito Pacation, qué gusto estar contigo en esta tarde. Y pues una semana muy intensa, obviamente, por todo el anuncio que hizo Citigroup en cuanto a que va a separar varios de sus negocios, los más grandes, la banca de consumo, banca empresarial, se va a deshacer de ellos, digamos, ya sea a través de una venta, de una oferta en la bolsa, en fin, varias opciones. Y hoy habló justamente Fraser. Es que no sé por qué le he puesto una I ahí donde no existe, pero bueno, Jane Fraser, que es la CEO de este importante grupo financiero estadounidense, y pues dio más detalles. Dijo por un lado que han estado trabajando en ello, en generar y maximizar el valor de los accionistas, porque eso es lo que importa. Esa declaración la da en el contexto de los resultados del cuarto trimestre de Citi. Y por otro lado, menciona que la separación es inmediata, comienza ya, pero el proceso de venta comenzará en la primavera. Es decir, pues uno pensaría que a finales del primer trimestre de este año, o sea, en marzo, ya formalmente, porque obviamente ya empezó de alguna suerte. Claro. Ya hemos visto muchos movimientos, pronunciamientos, etcétera. Mira, esto fue lo que dijo ella. This won't be a simple transaction. We have spent the last several months working through how to get the best results for our shareholders and be true to our local stakeholders. We will begin the separation process immediately and expect to begin the sales process in the spring. And, of course, there will be an opportunity to return excess capital from the transaction to our shareholders. This is our final decision in terms of market exits as we conclude our strategy refresh and approach Investor Day. Bueno, pues ahí dice que ya además de lo que ya te había mencionado, menciona que pues esto evidentemente le va a reportar algún ingreso a los accionistas, o sea, esperan obtener capital de ello, del proceso en sí. Eso por un lado, y por el otro, que esta pues ya es la última salida, digamos, como parte de la estrategia global del grupo, que ya lo habíamos dicho desde el principio, se sale de Asia, de Europa, etcétera. Así que bueno, pues ahí está ese tema. Y además de todo, no solo se sale de Asia y de Europa, sino porque tienen malos resultados, porque le está yendo mal. Sí, exacto. Yo creo que se quiere hacer un banco más ágil, más concentrado en lo que se debe hacer, especialización. Sí. Es muy interesante porque cuando uno ve los ciclos de las empresas, de repente llegan épocas de mucha expansión. Por ejemplo, General Electric en su momento llegó a tener televisión, todo, ¿no? Y luego se empiezan a achicar otra vez, viene de regreso y quedan con 3 negocios. Y luego otra vez empiezan a expandirse. Y General Electric, además de todo, fue la financiera también, una de las financieras más grandes del mundo, ¿no? Ahí torció, dirían coloquialmente, el rabo la vaca, porque, o la marrana más bien, porque aparte, justo el otro día estaba viendo la gráfica, digamos, de la acción, era la empresa más valiosa del mundo, sí, en su momento. La más grande, por Eran supuesto. 500 mil millones de dólares, no hace mucho, digamos, depende de cómo lo veas, pero en el 2001. Bueno, la mayoría de los aviones de las líneas aéreas del mundo estaban financiados por GE Capital. Sí, la exacto, mayoría. La mayoría. O sea, para que usted se imagine el poder financiero que tenía. Tenía de todo ahí, pues que había NBC, era de ellos, claro. Telemundo, tenía una participación muy importante. Sí. Es más, ¿te acuerdas que en tiempos de Vicente Fox incluso vino Jeffrey Immelt, que él toma la estafeta de Jack Welch, que es un poco leyenda en el mundo de la administración de las empresas, y entonces viene con él y le dice, oye, pues como que sí nos interesaría, y bueno, pues nada, eso evidentemente no prosperó. Hasta un restaurante de carnitas en Michoacán. Exacto. Y no, las paletas, la michoacana, no me extrañaría que estaba ahí. O sea, tenían absolutamente todo. Exacto. Pero mira, fue lo que pasó con Banamex. En 2001 era el banco más grande del mundo. Sí. Porque su decisión había sido, precisamente Citigroup, su decisión había sido entrarle a todo y en todos lados. Exacto. Y era el banco más grande del mundo. Sí. Y hoy está por ahí del 8. O sea, esos fueron los malos resultados. O sea, sí, claro, y reitero antes de que empiecen con sus cosas, sí, claro que hay algunas decisiones que no gustan, que no están gustando a los inversionistas, que ha habido salida de capitales, sí, totalmente. Es una cosa totalmente distinta a lo que está pasando con Citigroup. Exactamente. Y la otra, ahora que mencionas eso, por ejemplo, ahora el banco más grande del mundo, sí, debe ser HSBC, ¿no? El HSBC. Claro. Es gigante, está por todos lados. También en algún momento todos los bancos. Es que para los bancos y para allí, ahora que hablábamos de ellos, el momento clave fue la crisis financiera 2008-2009. ¿No? Porque ahí pues muchos empezaron a achicar, la banca estadounidense fue rescatada básicamente, le tuvieron que inyectar capital, en fin, es un asunto interesante y bueno, pues ahí está este punto. Por otro lado, Paco, y en otros temas también mencionar, sabes que Chedraui dio a conocer que va a tener una expansión interesante este 2022, 25
le llaman mini supers, es un formato pequeño, van a tener una tienda Chedraui y 5 super Chedrauis y otras 2 entidades en Estados Unidos porque hicieron una compra recientemente, así que bien las inversiones. Hoy platiqué con Fernando Cruz de Novartis, que anunciaron una inversión de $50 millones. Menciona él, por cierto, y esa es buena noticia, bueno, además de que México tiene un potencial grande en términos de ser digamos, un motor de investigación clínica, por eso es que forma parte esto de un acuerdo de entendimiento con la Secretaría de Economía, pero algo que me daba mucho optimismo es que menciona que el nuevo titular de la COFEPRIS, Alejandro Schwartz, pues muy bien, porque ha agilizado una serie de procesos que se habían atorado en los últimos 2 años, y eso te habla de cómo desde la política pública y la regulación, pues México se puede hacer un país atractivo, sobre todo en un momento en donde... Ahora estaba viendo en Turquía, por ejemplo, que es un desastre económico. Tayyip Erdoğan, el presidente de ese país, pues trae una inflación de 36% más o menos. Hizo unas cosas raras con la lira turca que se recuperó poquito y algunos le aplaudieron. Bueno, como en todos los países, salieron los porristas y qué buena noticia. Y luego, ¡pum!, otra vez. Y el hecho es que... Pues bueno, lleva ¿cuántos ministros de Hacienda? Lleva 3 banqueros centrales. 3 banqueros centrales. Un desastre. Pero no va en el 20%, ¿no? La inflación. Pues yo ayer vi el dato, ya empieza a ser turbio. Cuando empieza a tener inflación de doble dígito, empiezan a tratar. Él hace cuenta que se empezó a manipular el equivalente al INEGI, ¿no? Y entonces eso es el camino de Argentina. Y entonces leía una estimación, no sé si de Bloomberg o en el Wall Street Journal, pero de 36% de tasa anual. El hecho es que pues ya coincidió la inflación con su popularidad, porque estaba leyendo ahorita que está en 38% la popularidad de Tayyip y sus 3 rivales, pues obviamente tienen una popularidad más alta, porque claramente la economía pues es, digamos, el factor fundamental en una democracia, ¿no? Es decir, los presidentes, pues ahí cae su popularidad, y te diría incluso que hasta los que no tienen democracia se cuidan mucho en el tema de la popularidad, y no sé por qué te estoy hablando de Turquía, pero el punto es que porque estábamos hablando de los bancos centrales y de la poca independencia que pueden tener, de las malas decisiones que pueden llegar a tener, esto derivado de lo que de la venta de Citigroup. Porque en México, a diferencia de muchos otros países emergentes grandes, pues ahí no tenemos un tema, ¿no? Tenemos otros problemas, muchos, como ya lo decías, claro, pero ese no es uno de ellos. Y entonces, bueno, esa es una buena noticia, y simplemente mencionar que, bueno, pues ahí va este proceso, y en este contexto más amplio de que empieza a ver, pues se va reactivando poco a poco la economía. Debería crecer más, obviamente, ¿no? Evidentemente la inversión, pues si hay buenas señales, México realmente está puesto para tener un crecimiento realmente extraordinario, sobre todo por nuestra vecindad con Estados Unidos. Y eso me lleva al otro tema. Luz María de la Mora, la subsecretaria de Economía, pues ya tuvo su reunión ayer allá en Washington con sus contrapartes de Canadá y de los Estados Unidos, y pues dijo un poco lo que ya sabíamos, pero era importante escucharla en términos de que pues ya se le expresó la preocupación al gobierno de Joe Biden en términos del subsidio a los vehículos eléctricos, y ahí pues es importante que México vaya en conjunto con Canadá porque somos los socios fundamentales de ellos. Y eso me lleva a otra de las ventajas comparativas importantes que tiene México en esta coyuntura, que es revisando los resultados de Maersk, que tuvo un crecimiento, cayó en el último trimestre 4% el volumen de contenedores que trasladó, pero subió la tarifa 80% por los problemas de suministro. Y entonces eso hace que muchas compañías, el otro día platicaba con un amigo que opera naves ahí, con Guillermo, que le mandamos un abrazo, lo conoces bien tú también, pues que está llegando mucha inversión de empresas estadounidenses que están viniendo de Asia a México, de empresas chinas directamente, y pues digamos que si damos 3 bonitas señales, de verdad que este país puede crecer. Si no, pues evidentemente ahí está la proyección del Bank of America 1.5%, que sería una desgracia para este 2022. Pues sí, la verdad es que esperemos que se den esas señales, y no creo que la ideología y la cuarta transformación pues, pudieran estar en contra de esas mismas señales. La verdad es que no. Yo creo que son puntos fijos, ¿no? Por ejemplo, uno ve al presidente y le obsesiona el tipo de cambio, y en la inflación es conservador. Entonces yo creo que eso nos distingue de los otros países. Totalmente de acuerdo. Gracias, mi querido Rodrigo.